Por muchos años yo leí este verso y prediqué de este verso a distintos grupos, tanto a niños como adolescentes, como jóvenes, como ahora a los adultos. Y siempre miré que iba a haber pleito entre Satanás y Eva, siempre iba a haber pleito entre Satanás y las mujeres, y siempre iba a haber pleito entre los hijos de Dios con los hijos del diablo. Y siempre iba a haber pleito el diablo con los hijos de Dios. Pero estudiando el tema que estamos hablando del anticristo, pude ver más que aquí en Génesis 3:15, leámoslo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso siempre lo vemos y siempre lo hemos visto. Y entre tu simiente y su simiente. Y siempre decíamos la simiente de la mujer, pues es la simiente de Dios, pero la simiente de la mujer es Cristo, es el Mesías. Pero nunca yo había oído a alguien, o yo nunca había predicado que entre tu simiente, la simiente de Satanás. Yo decía, ok, los hijos de Satanás. Pero leámoslo otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él herirá en la cabeza, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Pero pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Entonces, su simiente de la mujer es Jesucristo, pero entre tu simiente, ese es ya el hijo del diablo. Entonces, el hijo del diablo, como más bien conocido como el anticristo. Y preguntamos quién sería el anticristo, ¿verdad? ¿Quién será el anticristo? Y hablamos cómo se le llama al anticristo, las diferentes maneras que se le da el nombre al anticristo en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Pues la simiente de Satanás, el pequeño cuerno, el rey altivo de rostro, el príncipe que ha de venir, el desolador, el rey que hará su voluntad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo y la bestia, el cual el anticristo es lo más usado, ¿verdad? Lo que más se usa entre la cristiandad. Pero viendo todos estos nombres y viendo su significado, lo que significan, simplemente al verlos podemos entender el carácter que va a tener el anticristo, el hijo del diablo. Okay. Hablamos también, hermano, ayer, hablamos también el origen del anticristo, que va a ser natural y va a ser sobrenatural. Pues Jesucristo es Dios hombre. Y entonces el diablo va a ser diablo, hijo del diablo y hombre. Entonces, sí va a tener un cuerpo físico, sí va a nacer como un bebé, sí va a crecer como un niño, sí va a crecer como un adolescente, sí va a crecer como un joven, sí va a llegar a ser adulto. Sí. Y sobrenaturalmente, al rato explicamos lo sobrenatural. Ok, y explicamos eso. Entonces, para entrar a lo que estamos. Entonces, ya hablamos que si va a ser judío o no. Y yo expuse con lo que expuse que no. Ya hablamos si va a ser judío o gentil y explicamos que iba a ser, expliqué con textos bíblicos que iba a ser gentil. Ahora, si va a ser gentil, entonces la pregunta sería, para seguir el panorama, ya quitamos que no es judío, estoy exponiendo que él es gentil. Ahora, de gentil, entonces pregunto esta pregunta. ¿Será del Imperio Romano? El Imperio Romano es cuando estaba el Señor Jesucristo en la tierra y estaba reinando el Imperio Romano hace 2000 años. ¿Será del Imperio Romano, del territorio del Imperio Romano? Fíjese, no le estoy diciendo de Roma, del Imperio Romano de hace 2000 años. Que en ese Imperio Romano entran muchos países hoy en día. ¿Será del Imperio Romano? Va a ser mi pregunta. Y luego voy a preguntar y voy a explicar. ¿O será del Imperio de Grecia? Del Imperio de Grecia, como era el Imperio de Grecia
en los tiempos de Alexander the Great. Okay, los que conocen historia van a entender Alexander the Great, Alejandro el Grande, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo entonces con la palabra que no es judío el anticristo, es gentil, o sea, no nace en Israel ni Jerusalén, ni sus padres son judíos, ni su mamá es judía. Entonces, ya sabemos quién es su papá, porque él es el hijo del diablo, no es un hijo del diablo, es el hijo del diablo. Ya sabemos que su papá es sobrenatural y ya sabemos que su papá es Satanás, ¿verdad? Entonces podríamos preguntar, ¿de dónde es la mamá? ¿A dónde nace el anticristo? ¿Nacerá en El Salvador, en México, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Canadá, África? ¿O nacerá del Imperio Romano, de los territorios del Imperio Romano hace 2000 años o del Imperio de Grecia hace más de 2000 años? Yo voy a exponer esto. En primer lugar, el que habla más del anticristo, a quien más se le reveló al anticristo, fue al profeta Daniel. Y Daniel, hermano, Daniel le explican, Daniel tiene mucho lo que va a ser el anticristo y cómo es la formación para levantarse el anticristo. Y vamos a ver algo entonces, ¿ok? Para que el anticristo firme el pacto, tiene que primero estar establecido los 10 reinos que habla Daniel y Apocalipsis. No me quiero meter tanto en los reinos, en esto y en lo otro, porque quiero concentrarme en el anticristo, si no me voy a desviar y voy a hablar mucha información de otras cosas. El anticristo tiene que estar vivo, nacido, antes de que empiece la tribulación. Tiene que tener edad, tiene que estar en cierta edad, no sé qué edad, pero tiene que estar en cierta edad para él firmar un pacto con Israel, que él le promete a Israel a que haya paz. Cuando el anticristo firme el pacto con Israel, eso inicia la tribulación, the 70th week, la 70 semana de Daniel. ¿Okay? El rapto no inicia la tribulación. Lo que inicia la tribulación es cuando el anticristo firma un pacto con Israel. Y luego a mitad de los 7 años, él rompe ese pacto y se manifiesta ya como el anticristo. Antes de que él firme el pacto, ya están también los 10 reinos, que ahorita voy a hablar un poquito, pero no voy a hablar quiénes son y qué país es y eso y lo otro. Eso no tanto me interesa más enseñarles a usted por qué estoy diciendo que el anticristo definitivamente, esto sí está seguro, después de todo lo que voy a enseñar, que no es judío, ni sus padres son judíos. Okay. 10 reyes que habla Daniel, que habla también Apocalipsis, 10 cuernos que habla Daniel y que habla también Apocalipsis. Y dentro de esos 10 cuernos está un cuerno pequeño. Uno de los cuernos tiene un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, ese es el anticristo. Ese cuerno está sobre un cuerno. Ese es el anticristo. Son 10 cuernos, porque los 10 cuernos significan 10 reyes, ¿ok? 10 ciudades, ¿ok? 10 reinos, ¿ok? Entonces puse 10 reinos igual a 10 cuernos o viceversa. De allí sale un cuerno chico. De allí, de esos 10. De esos 10, de uno sale un cuerno chico. Este cuerno chico que sale del cuerno grande es el anticristo. Y de ese vamos a hablar, no de los demás 10 reyes. Pero esos 10 reyes, entiende esto, es el imperio romano. How can I say this? Esos 10 reyes es
el imperio, están en el territorio. Okay, estos 10 reyes están en el territorio a hoy en día del imperio romano. Am I making sense? ¿Sí? Ok, thank you. Thanks. Ok, entonces sigo aquí para que entendamos cuando yo diga, ok, no voy a hablar mucho de eso, pero quiero que agarre. Entonces agarremos nuestra Biblia en Daniel capítulo 9. Y ahora que estamos dando del anticristo, al estar estudiando ayer en la noche y hoy en la mañana, dije, ay Dios mío, como que tengo que ir a predicar el libro de Daniel para que entendamos más lo que todo esto nos está revelando. Ok, so Daniel capítulo 9, verso 26, si me ayudan hermanos, vamos a leer 26 y 27. Solo para sacar de quién está hablando, quién es ese príncipe, quién es el que firma y quién es el pueblo que destruye a Jerusalén. ¿Quién es ese pueblo? Porque ese pueblo llega a ser de donde sale el anticristo. Entonces, sabiendo quién es ese pueblo, podemos entender de qué nación, de qué país sale el anticristo. So, leamos Daniel capítulo 9, verso 26 al 27. Despacio, hermano, porque a veces leyendo rápido se pierde lo que estamos tratando de agarrar. 26 al 27. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del Léelo príncipe, otra vez, hermano, por favor. Disculpa. después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Ok, el Mesías será muerto. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Será muerto. Es a donde lo mataron. Ok, sigue, hermano. Y no tendrá nada. En otra Biblia en inglés dice, y no por él. ¿Por qué no por él? Porque Cristo murió por los pecadores, por nosotros. Ok, dice, y luego dice, fíjese lo que pasa después. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el pueblo del príncipe. Entonces, número 1, ¿quién es ese príncipe? Y número 2, ¿quién es ese pueblo? Porque ese príncipe es príncipe de ese pueblo. Ese príncipe nació en ese pueblo, en esa nación, de ese lugar. Entonces, para entender quién es el príncipe, para entender quién es ese pueblo, tenemos que ver entonces el pueblo. Entonces, ese pueblo no es el pueblo judío que destruye al pueblo judío. Entonces, si no es el pueblo judío, entonces ese pueblo tiene que ser otro pueblo que destruya al pueblo judío. Y entonces ese príncipe de ese pueblo no puede ser judío. Entonces, sigamos leyendo. Léemelo otra vez despacio, o yo lo leo despacio si quieres. Y el pueblo del príncipe, ese príncipe es el anticristo. No es Cristo, es el anticristo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, destruir la ciudad y el santuario, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, que es el Armagedón. Las desolaciones están determinadas. Ok, verso 27. Y él, o sea, él, el príncipe, y él, o sea, el príncipe, ese príncipe, el anticristo, y él hará un pacto firme con muchos, no con todo el mundo, con muchos. Y él hará un pacto firme, pero el pacto más es de que van a cuidar a Israel. Y el pacto más va a ser, Israel, tú vas a tener paz. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Sabemos que esa una semana es la última semana de Daniel, que es la 70 semana de Daniel, que esa semana son 7 años. Eso ya lo estudiamos y ya lo vimos. Entonces, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre
el desolador. O sea que va a venir Cristo y lo va a matar. Pero entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este país? ¿En dónde está? ¿Cuántos continentes hay? Ustedes que van a la escuela. ¿Ah? 7, porque no vino Katie ni Lucas, ellos sí se lo saben. Son 7 continentes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces tenemos que ver, por decir algo, que aquí no es eso, pero tenemos que ver reduzcamos el mundo. Ya sabemos que no van a ser en Israel y que no es hijo de judíos. Entonces hay otros 120 y tantos países. Entonces a Daniel le dan la revelación de que aunque hay tantos países o va a haber tantos países, se puede reducir más para entender de dónde sale el anticristo, de dónde nace el anticristo. Ok, déjenme leer lo que tengo aquí para irme aquí en orden. Daniel 9, 26 al 27. La Biblia no solo revela que el anticristo será un gentil, ¿ok? La Biblia no solo revela que el anticristo será un gentil. ¿Por qué la Biblia revela que el anticristo será un gentil? Porque los 10 cuernos son naciones de gentiles. Los 10 cuernos, ni uno de esos 10 cuernos de la visión de Daniel es el país de Israel. Y ni uno de esos 10 cuernos es el país, no quiero empezar a meterme así a detalles, ni uno de esos 10 cuernos es el país de Estados Unidos. Y ni uno de esos 10 cuernos es el país de México. Son 10 lugares geográficos que no están en este lado del mundo, que están en el otro lado del mundo. Y por eso le digo que esos 10 cuernos son los países de hoy en día que era el territorio de hace 2000 años del Imperio Romano. Entonces, si usted quiere detallarse más de dónde va a salir, usted puede ir a ver hace 2000 años qué países están en el territorio del Imperio Romano de hace 2000 años. Okay, you can Google it. Yo no se lo voy a dar, porque yo no quiero que usted diga, el hermano dijo que de allí van a ser el anticristo. We're gonna break it down. Lo vamos a romper. Ahorita van 10 naciones, ¿ok? Por decir algo, ahorita van 10. La Biblia no solo revela que el anticristo será un gentil, sino que también revela su nacionalidad misma. Esta nacionalidad puede ser deducida del verso 27. Hace el pacto de 7 años con Israel. Y ya lo leímos, un príncipe que ha de venir. El verso 26. Así que la persona en el verso 27 que confirma el pacto es el mismo príncipe que va a venir. Ok, punto número 2. La identidad de este príncipe. Se reconoce generalmente que este príncipe es el anticristo mismo. Ok, Daniel ya había hablado de él en el capítulo 7. Y Daniel, cuando habló de él en el capítulo 7, no le dijo el anticristo, le llamó el pequeño cuerno. De su libro del capítulo 7 le habló de él como el pequeño cuerno. ¿Okay? Y otra vez en el capítulo 8, así el príncipe que ha de venir es también quien hace el pacto con Israel. Y ambos hacen referencia al anticristo. Los dos son el mismo anticristo. El verso 26 también dice que el príncipe que ha de venir es de la misma nacionalidad que el pueblo que destruye la ciudad y el santuario. ¿Quién es esa ciudad que históricamente ya, ayer era profético, con Daniel era profético, era futuro? Con nosotros es históricamente, porque estos reinos ya pasaron y cierta parte de la destrucción de Israel ya pasó y lo hizo una nación y lo hizo un hombre. ¿Ok? Entonces puse aquí, es de la misma nacionalidad que el pueblo que destruye la ciudad y el santuario. ¿Ok? Punto 3. ¿Cuál es la nacionalidad de este pueblo que destruye?
Y la historia ha mostrado que esto fue llevado a cabo por los romanos en el año 70. Podemos decir que viendo lo que Daniel dice, viendo lo que la historia dice, viendo lo que ya pasó, lo profético, lo histórico y también lo que va a pasar, podemos decir entonces que el anticristo sale del imperio romano. Quiero decirle, estamos de acuerdo, pero no esté de acuerdo conmigo, que sale del imperio romano. Entonces, la conclusión obvia, entonces, es que el anticristo será un gentil del origen romano. Escúcheme esto, no del país de Roma, porque yo no creo que el anticristo es el Papa. Yo no creo que el anticristo fue Stalin de Rusia, porque Rusia no está en el cuerno, no es uno de los cuernos, y tampoco uno de esos cuernos es Alemania, y por eso también que quisieron decir en esos tiempos que el anticristo era Hitler, no podía ser, porque ni Hitler, que es alemán, ni Stalin, que es Mussolini, que es de Rusia, ni el Papa, bueno, son el anticristo, ¿ok? Que hay mucha enseñanza que el Papa es el anticristo, el falso profeta y bla, bla, bla. Hay mucho, ¿ok? Pero vamos a dar aquí más textos, ¿ok? Sigamos aquí. Entonces, con esto podemos deducir y podemos decir que entonces, como es uno de los 10 cuernos y es el pequeño cuerno, pues está dentro del imperio romano antiguo, right? Ahora es de decir, ¿qué países están hoy en día dentro de esa región del imperio romano? Eso no es mi enseñanza hoy. Usted averigua eso y eso lo saca en Google bien rápidamente. Entonces voy a decir 5 cosas bien rápidas para ir al siguiente punto. Quien confirma el pacto y el príncipe que ha de venir son una y la misma persona. Ambos hacen referencia al anticristo, las dos cosas. El anticristo es de la misma nacionalidad que el pueblo que destruye a Jerusalén y el templo. Los romanos destruyeron a Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. 38 años después que Cristo lo profetizó, que lo iban a destruir. Y el anticristo entonces será su origen del anticristo será del imperio romano. Ok. Let's go to the next one. ¿Ya ve qué fácil? ¿Ya ve qué fácil? Ok. ¿Ya ve qué fácil es esto? Vamos al siguiente. ¿Será del imperio romano? Sí. Ya se lo demostré con Daniel capítulo 9. Pero el imperio romano tiene ¿cuántos reinos? ¿Qué dice Daniel? ¿Cuántos cuernos tiene? 10. Y un chiquitito, que es 11, pero siempre se dice 10, porque el otro está sobre uno. 10. 10 reinos, 10 reyes que van a reinar, que están, al decir están, no va a decir que mañana, que están, que eso es futuro, van a reinar. ¿Ok? Ahora, de esos 10, la pregunta es esta. Okay. Ya lo redujimos de 120 países, por decirlo así, a 10. Aproximadamente a 10 países. ¿Lo quiere reducir más o ahí lo dejamos? No, usted casi quiere que le diga a dónde tiene que agarrar su pasaporte para ir. Ok. Entonces, ¿será del imperio de Grecia? Ahora entienda algo. El imperio romano, el imperio de Grecia. El imperio romano cubre lo que estoy aquí más o menos cubriendo así con mis manos. El imperio de Grecia. El imperio de Grecia está en la propiedad del imperio romano. Entonces, ¿nace del imperio romano? Sí. Entonces la pregunta es, ¿será del imperio de Grecia? Yo le voy a enseñar que sí. Porque de 10 lo vamos a cortar a 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Daniel lo quebró, lo rompió de 10 a 4. Entonces vamos aquí. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8.
Vamos a leer el verso 8 al 9 y luego el 21 al 23. Daniel capítulo 8, verso 8 y 9. Si me lo lees, hermano, despacio, por favor. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes. Okay. So ya vemos que un cuerno, el gran cuerno, ¿en cuántos pedazos se rompió? En 4. So el imperio de Alexander the Great, de Alejandro el Grande, se rompió, se dividió en 4. Entonces vamos a ver si de allí, de ese imperio del Alejandro el Grande, del imperio de Grecia, de allí, al romperse en 4, si de allí, de uno de esos 4 países, nace el anticristo. Es lo que yo voy a tratar de hoy de enseñar. Entonces leámoslo otra vez, por favor. Entonces recuerde que cuando hay cuernos son reinos, un gran cuerno, un gran reino. Se rompió en 4, se dividió en 4. Okay, y eso fue profetizado antes de que Alejandro el Grande naciera, y pasó ese imperio, y también se profetizó lo que iba a pasar en ese imperio. Todas esas profecías se los dieron a Daniel. So, como que Daniel era el apocalipsis del Viejo Testamento. Okay, so let's go really slow. Otra vez, hermano, el 8 y el 9 y luego el 21 al 23. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Okay, entonces este gran cuerno se rompió en 4, y de uno de estos 4, ¿qué salió? Un cuerno pequeño. ¿Y el cuerno pequeño quién es? El anticristo. Entonces, del imperio, entonces este cuerno grande, glorioso, fue Alejandro el Grande, el imperio de Grecia. Terminó ese imperio dividiéndose, separándose en 4, que ahora ya son 4 países. Esos 4 países forman lo que era antes el imperio de Grecia. Okay? So, de esos se rompió en 4, y en uno de esos 4 salió el cuernito. De uno de esos 4 países nace el anticristo. Okay, so let's read it again. Otra vez, hermano, por favor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Del 8, para que se nos quede un poquito más. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Ok, ese va a crecer, ok, y ese chico es el mismo chico del capítulo anterior, creo que era el 7 o el 8, el 7, es el mismo cuerno pequeño que va a salir, que va a ser el anticristo. Ok, let's go, verso 21 y 23. Y el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El primer rey que es Alejandro el Grande, o fue el Alejandro el Grande, porque ya está dead. Sí, el 22. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos. 4 reinos, ajá. Que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Sí, se levantarán con su nación. So, nos fuimos de 10 cuernos a 4 cuernos. Estos 4 cuernos, aunque es uno que se rompió en 4, son los mismos 4 cuernos que habla 10 cuernos anteriormente. Y este cuerno, que de allí salió un cuerno, ¿sí? Con el anticristo, es dentro de los mismos 10 cuernos. Estos 10 cuernos unidos o no unidos, estos 10 cuernos juntos, o no unidos como uno, juntos, forman
el imperio de Roma. Y entonces por eso yo digo que el anticristo nace del imperio de Roma, de hace 2000 años. No ahorita de Roma, no del país de Roma, no. Pero como 4 reinos son el imperio de Grecia de antes, que están dentro del imperio romano, entonces vamos a cortar más y vamos a decir que entonces la pregunta es, ¿será del imperio de Grecia? ¿Será del imperio de Grecia? Entonces, si es del imperio de Grecia, vamos a quitar 6 y dejamos 4, porque él dijo que eran 4. Y de uno de esos 4 nace el anticristo. De esos 10, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no está allí. ¿Okay? Y vaya a verificar su geografía si no me cree. Entonces, este es el imperio, ¿sí? Este es el imperio. Entonces, míreme aquí a mi lado izquierdo en el pizarrón. Los 10 reinos, hermanos, van a estar, siempre, van a estar. Faltan otros países que no están con el anticristo. El anticristo usa estos 10 reinos para pelear contra Rusia, para pelear con Alemania, para pelear con otros países. El anticristo no ha conquistado todo el mundo. Ha conquistado reinos, ha conquistado varios, pero no va a conquistar a todo el mundo. Entonces el anticristo aquí empieza 10 y está escondido en ese cuernito, firme el pacto, y el medio aquí es el imperio romano. Ahora entiende cuando digo imperio romano, ¿verdad? Y cuando él sale como cuernito y dice, ok, es tiempo que ya me manifieste, él empieza a pelear, el anticristo empieza a pelear con 3 de los reinos, de los 10 reinos, con 3, porque uno de ellos tiene el cuernito, ¿ok? Y empieza a pelear con los otros 3 para dominarlos. Y a la mitad de la tribulación, los 6 le dicen, no pelees conmigo, te cedemos nuestro poder, te cedemos nuestra autoridad. Y entonces el anticristo reina. Es un decir, todo el mundo. Usted y yo lo hemos usado. Y ahí está todo el mundo. No está todo el mundo. Ya se vino todo el mundo a la línea. No se vino todo el mundo. Nada más 10,000 hondureños. No se vino todo. Pero es un decir para decir la mayoría de cierto lugar, la mayoría de cierto país, la mayoría del mundo. Aquí está, entonces 3 domina y se tarda 3 años y medio para dominar, y los otros 6 se lo entregan, y entonces aquí se ve más porque todos le entregan a él, y como él viene más del imperio de Grecia, unos dicen que entonces aquí revive el imperio de Grecia, y aquí no que revive, revise. How do you say revise in Spanish? Not revive, revised. ¿Mande? Como una actualización del imperio romano, los 3 años y medio. Pero luego ya aquí él revive el imperio de Grecia, los últimos 3 años, porque ahora él es. Que acuérdense que el imperio de Grecia, cuando era poderoso, era cuando era Alejandro el Grande y reinaba sobre muchos países. Aquí hay varias, aquí hermano, en la tribulación el anticristo tiene varias batallas con varios países, porque está tratando de conquistar, está tratando de dominar, porque así los está reclutando y juntando para que al final pelee con el Mesías en la segunda venida del Mesías. Cuando venga el Señor, ya va a tener a más gente con él, más países con él, más de los 10 cuernos para pelear con él. Entonces, ahí estamos. Entonces ya le dije 2 divisiones allí y 2 imperios que se ve que uno revive y el otro es revise. Si alguien me da la interpretación de revise, actualizar, ok, actualiza. Ahí está. Entonces, el anticristo se va a ver todo su poderío aquí en la mitad, cuando rompa el pacto con Israel. Y entonces él se meta al templo y diga, yo soy Dios. Yo soy el mero mero.
y todos le empiezan a dar homenaje a él. Aquí no se ve tan poderoso, pero tiene poder. Aquí, en la gran tribulación, ya todo está sobre él, pero todavía allí no ha conquistado al mundo. Nunca lo va a conquistar. El único príncipe que va a conquistar al mundo es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Entonces yo le puse aquí, pero ya lo hablé. Ahí está, ok. Entonces, deje decirle esto que tengo aquí para enseñarle algo y para que usted vaya a leer. Entonces, ¿será del Imperio Romano? Sí. ¿Será del Imperio de Grecia? Sí. ¿Cuáles países son los de países de Grecia? Usted averigüe. Pero de uno de esos 4, a donde está el cuernito, ahí está el anticristo. Yo le quiero decir esto. Who cares si viene de Siria, si viene de Grecia, si viene de Turquía, si viene de Egipto? Who cares? Yo lo que estoy demostrando ayer y hoy, que no es judío, que el anticristo no es judío. Daniel capítulo 2. No vamos a ir allí porque es todo el capítulo. La visión de Daniel. Deje de dárselo en 4 pasos, bien rápido para summarize it, ¿ok? La visión de Daniel básicamente es para enseñar que viene un anticristo, de dónde viene y qué va a hacer. Daniel habla mucho del anticristo, Daniel habla mucho del hijo del diablo, Daniel habla mucho del hijo que va a tener el diablo. Anoche me preguntaron en mi carro, físicamente, ¿va a tener cuerpo? Cuerpo, carne, sangre y hueso, físicamente. Y ese físicamente va a ser un nacimiento sobrenatural porque el Padre es sobrenatural. Ok, pero eso le explico en la segunda etapa, en la etapa sobrenatural del anticristo. Pero ahorita estamos todavía enseñando lo que dice Daniel. Entonces, agarrando Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, deduzco, enseño que el anticristo no es judío. Porque Israel no está dentro del mapa del Imperio Romano. Israel no está dentro del mapa del Imperio de Grecia. Más, estos imperios estaban para dominar a Israel, para conquistar, para ganarle, para oppress a Israel. Aunque dentro de estos algunos le ayudaron a Israel, pero no siempre. Pero los esclavizaban y luego ya los dejaban ir. Los esclavizaban y ya los dejaban ir. Ok. Entonces, aquí el Señor va a usar otra vez a esos para que opriman a Israel. Israel le ruegue al Señor que vuelva y confiese la iniquidad de sus padres. Ok. Daniel capítulo 2 y capítulo 7 le dan la visión a Daniel en todo esto. Y le dan la visión a Daniel como a Nabucodonosor le dieron como una estuata, ¿verdad? La visión de la estuata de los imperios que iban a venir, ¿ok? Como un statue. A Daniel se la dieron como animales. Y cuando lo lea va a ver, ponga el sueño de Nabucodonosor. Si era Nabucodonosor el que le dieron el sueño, y la visión de Daniel, y a Daniel le dan la interpretación. Y a Daniel le dicen, los cuernos son reyes, las aguas son esto, y le dan todo para que Daniel no se imagine, aunque él vio la visión. Daniel capítulo 2 y capítulo 7, la visión de Daniel, el capítulo 2 y 7, es para mostrar la formación de los 10 reinos, de los 10 cuernos, dentro del viejo territorio del Imperio Romano. Y que aquí saldrá el anticristo de uno de estos 10 reinos y llevaría a estos 10 reinos a la batalla contra Cristo en su segunda venida. Daniel capítulo 8, la visión de Daniel capítulo 8 era para revelar la venida del anticristo geográficamente de 10 reinos a las 4 divisiones del imperio de Grecia, el cual hará 4 de los 10 reinos del imperio romano antes que venga el anticristo. Ok.
El capítulo 9 de Daniel, la visión es para revelar que el anticristo firma el pacto, va a destruir la ciudad, su pueblo va a destruir la ciudad y su pueblo va a destruir la nación la nación o la ciudad de Jerusalén. Y ese pueblo no es Israel. ¿Okay? Por eso ni el pueblo es Israel, el que va a destruir, sino que el destruido es Israel. Ni el pueblo es Israel, ni el príncipe es de Israel. Y el capítulo 10, 11, 12 y 13 fue para revelar geográficamente que los 10 reinos vienen a llegar a ser los 4 reinos, que es el imperio de Grecia, a una de estas divisiones de los 4 países. De una de estas 4 divisiones, países, sale o nace el anticristo. Los 4 países que se está hablando del imperio de Grecia es Grecia, Turquía, Siria y Egipto. Hay estudiantes de la palabra que dicen y usan la tipología de este hombre, ¿cómo se llamaba? De este hombre que se llamaba Antíoco Epifanes, de Daniel 11, 21 y 23, que él fue el último que reinó dentro de los 4, y dicen que esa es la tipología o esa es la sombra del anticristo. Y como él viene él es el rey él es el rey del norte, el rey del norte es Siria, dicen, entonces deduzcamos más. No van a ser en Grecia, no van a ser en Turquía y no van a ser en Egipto, sino que van a ser de Siria o en Siria. Yo no quiero deducir mucho, yo lo único que quiero decir es de que el anticristo, como todos pensábamos o todos pensamos o la mayoría de la gente piensa que es de Israel o judío, con todo lo que le he enseñado, con todos los versos, no es judío, porque ni uno de esos cuernos es el pueblo de Israel. Entonces Daniel 11:36 a Daniel 12:13 identifica al anticristo como el rey del norte, pues es de Siria, al fin del tiempo. Daniel 10:14, bajo el último rey de Siria, quien es una tipología o sombra del rey Antíoco Epifanes, en Daniel 11, 21 y 34. Así se reduce el lugar geográfico de donde vendrá el anticristo y de uno de estas 4 divisiones del imperio de Grecia. Abra su Biblia en Génesis para terminar, hermano, porque para no hablar más. Génesis capítulo 3, verso 15. Terminé rápido, pero es mejor así para no darle mucha información. Porque ahí es a donde los pierdo, ya me di cuenta. Génesis 3, 15. Dice, y pondré enemistad. Bueno, vamos todos a Génesis 3, 15. Cuando lo tenga, dígame. Que ahora entienda esto. Tanto como se profetizó en el pecado de Adán y Eva, un redentor, en ese mismo instante, a esas mismas personas, en ese mismo lugar, en ese mismo tiempo, en esa misma caída, se profetizó de un redentor, el Mesías, de un Cristo, Jesucristo. En ese mismo instante se profetizó también de un hijo del diablo. Solo leemos otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre el Satanás y la mujer, y entre tu simiente, o sea, entre el hijo de Satanás y su simiente, y el hijo de Dios. Entonces allí le puede poner entre tu simiente, le puede poner el anticristo, y su simiente le puede poner el hijo de Dios. I don't want to talk more. Ahí póngase de pie, cantemos una alabanza o dos y démosle gracias a Dios que Él nos prometió un redentor y que cada quien tiene para escoger la simiente de la mujer o la simiente de Satanás. Cada quien escoge en este mundo si quiere
el falso Cristo, o mejor dicho, el anticristo, o el Cristo verdadero, que es enviado por Dios. Desde hace 6,000 años aproximadamente se dio esta profecía. Hace 2,000 años nació el Hijo de Dios de la simiente de la mujer. No sé si ya nació la simiente de Satanás. No sé. Le digo que cuando yo me convertí a cristiano, hace 30 años, me dijeron que ya había nacido. Entonces, si ya nació, por lo menos tiene 30 años. Pero yo no puedo confirmarle si ya nació o no nació. Pero de que hay un hijo del diablo, hay un hijo del diablo. Así como hay un hijo de Dios, así va a haber un hijo del diablo. ¿Por qué no cierra sus ojos o se pone de pie y cierra sus ojos y cantémosle una alabanza al Señor porque Él es bueno? Y solamente vaya cuando llegue a casa o hoy en la tarde, lea todo Daniel, todo el libro de Daniel. Y démosle gracias a Dios y amemos al Señor porque Él es bueno. Y mire cómo el Señor dio estas profecías más de 2,000 años y se cumplieron. El sueño de Nabucodonosor se cumplió. La visión de Daniel, las visiones de Daniel se cumplieron. Pero falta una semana más que se cumpla de la visión de Daniel. Y esa es la que está por cumplirse. Cuando inicie, cuando se firme, cuando ese cuerno pequeño firme y haga pacto con el pueblo de Israel, que va a haber paz por 7 años. Y luego lo quebrantará para decir no, y cometerá la abominación desoladora cuando él dice, yo soy Dios. Y el falso profeta pide que le den alabanza y adoración al anticristo. Y muchos lo adorarán. Mejor hoy, Cristo nos pide adoración al Padre y a Él. Allí cierre sus ojos.